El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. comenzamos. Amigos y amigas del Pipila.mx, bienvenidos al episodio número 62 de El Hubiera Podcast, su programa favorito de cine de los sábados a las 9 y cachito de la mañana, al menos que no estemos transmitiendo en vivo. En ese caso, tal vez salga un poquito más tarde, pero el mismo día sábado. Estamos aquí reunidos en las instalaciones del Pipila.mx porque vamos a celebrar una ocasión muy especial el día de hoy, y para esto tengo a dos personas muy importantes a mi derecha. Como cada semana, el día de hoy me acompaña mi hermano Arturo Mena. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, amigos del Pipila.mx y amigos del Hubiera Podcast. Pues bienvenidos a este episodio nuevo donde vamos a hablar de una cinta que está llena de acción, aventura y papel higiénico. Y en esta ocasión, pues para conmemorar estos 40 años de esta cinta y decir que se puede poner la actualización del chip 5G, contamos con la agradable presencia de Deus. Deus de Sollano. Quiero decir su nombre completo. Ok, ya es su tercera intervención dentro de nuestro programa. Y yo me metí por esta, ¿verdad? Y en esta ocasión Deus fue el que dijo, oye, ¿y si hablan de esa película? ¡Ah, está chido! Oye, ¿y si me invitan? Deus, ¿cómo estás? Metido. Insertado. No, muy bien, muy bien. Es el infiltrado del día de hoy. Encuentran al impostor. Que hizo la maquinación. Muy bien, muy bien. De fiesta, precisamente, porque hoy precisamente es el día en el que Cazadores del Arca Perdida cumple 40 años. Es una película que de hecho estuve investigando en la semana, porque también hice un video que sale para el domingo, que es la recomendación de la semana. Mañana, y la verdad, para mí fue, o sea, es una película muy referente de mi infancia. Ok. Porque de hecho tengo una anécdota de que yo empecé a cavar hoyos por Jurassic Park en el jardín. Ok. Mis papás me regañaron y cuando vi... No, lo peor es que era de cemento. Sí, de hecho, escalaba. Tenía en el cemento, lo que hacía era agarrar una brochita y amarrarle como si fueran huesos, ¿no? Según esto. Pero sí, empecé a hacer hoyos en el jardín. Y mis papás pues me regañaron y pensaron que se iba a hacer una tapa. Veo Cazadores del Arca Perdida y mi hermano y yo seguimos haciendo hoyos. Y escondiendo nuestros desechos. No. ¿El ojero era después o era antes? Era antes. Y también restos de los vecinos. A ver, espérate, ¿qué? Los huesitos de pollo del perro. Eso era lo que encontrábamos. Pues precisamente el día de hoy vamos a hablar de The Raiders. ¿Qué dije? The Raiders. ¿Riders o Raiders? Raiders. ¿Los Riders? Ajá. Los Raiders. The Lost Ark. Los Riders. Así que con su... 2 minutos de todos en silencio en el programa. ¿Sí? Y luego, como Hugo no dijo bien el nombre de la película, ya no vas a avanzar. Es que no sé cuál es esa, fíjate. Bueno, Los Cazadores del Arca Perdida. Okay. Los Raiders de Oakland del Arca Perdida. Los Cazadores del Arca Perdida es la película que nos tiene reunidos aquí, cinta dirigida por Steven Spielberg, en una época en donde Pablo Escobar era su mayor proveedor de bebidas de imaginación. No, de hecho, tiene una historia muy, muy interesante toda la producción de Cazadores del Arca Perdida. Porque hasta donde yo tengo por entendido, y digo, ya trazándolo ya en el momento del presente, pues uno entiende que Steven Spielberg había salido de un bache problemático tras 1941. No sé si alguna vez hayan visto esa película. No. Es una de las que pasan así como muy desapercibidas de su filmografía. Es una especie como de farsa de la Segunda Guerra Mundial. Sale John Belushi, sale Dan Aykroyd
Y Ok. la verdad es que es una película muy caótica y es una película que a pesar de ser comedia no da risa. Ok. Que, por ejemplo tenía yo ese dato que cuando George Lucas quiere filmar esta película, varios estudios empezaron a rechazar la propuesta porque él quería que, o sea, la historia de Indiana Jones nace en conjunto con Steven Spielberg en un viaje en Hawái, o sea, lo que comentan, y entonces Spielberg dice que siempre había querido dirigir alguna cinta tipo James Bond. Ah, no, de la franquicia de James Bond. Ajá, y entonces dice George Lucas, pero mira, yo no te puedo ofrecer eso, pero tengo esto. Y empiezan a trabajar, contratan a un guionista para darle vida a Indiana Jones. George Lucas empieza a llevar el proyecto a diferentes distribuidoras y casas productoras y todos rechazan, no tanto el proyecto, una parte del proyecto es porque George Lucas quería hacerlo nada más con 20 millones y todos decían, es que va a ser imposible hacer lo que tú quieres con 20 millones, y la otra es que quería que Spielberg dirigiera, y por justamente la película de 1941, muchos estudios estaban así, es que no creo que sea tan bueno Spielberg. Pero para fíjate, dirigir. en la línea del tiempo de eso, cuando platican en Hawái, eso es en el 77. Entonces eso es antes de que salga Star Wars. Star Wars. Y Encuentros cercanos del tercer tipo. De hecho, yo bajo el argumento de mi video, lo veo como que era como demeritar a Spielberg, porque decían, no, pues es que este tipo no puede tener una buena racha, o sea, lleva 2 películas y ya tiene un fracaso de taquilla. Sus películas siempre subían en esta cuestión del presupuesto. O sea, eran películas muy caras. Entonces ningún estudio se animaba, y luego George Lucas pues era un pelafustán que quién sabe Dios quién lo quiera. Y es a partir de precisamente del éxito de Star Wars y del fracaso de 1941 en el que le empiezan a hacer más caso a George Lucas, porque dicen, ah, claro, él hizo Star Wars, ¿no? Lo que sea. Ajá. Pero como quiere asociar precisamente a Spielberg, dicen, no, pues es que él es veneno de taquilla, ¿no? El veneno de taquilla y carísimo, porque por ejemplo 1941 era una película en la que 2 estudios se asociaron para hacer la producción. O sea, era una producción de Columbia Pictures y de Universal. Entonces era carísima, o sea, era carísima, y fue uno de los fracasos más grandes de ese año. Y qué curioso que lo que las productoras consideraban el desacierto, para mí es el acierto realmente de la película. El trabajo de Steven Spielberg, en lo personal, me parece muy por encima del trabajo de George Lucas. Si George Lucas hubiera decidido, ok, no va Steven Spielberg, yo voy a la dirección, hubiera sido... Pero es que de Muy hecho Lucas no estaba considerado, él nunca nunca consideró, para nada, sí. No, de hecho anteriormente, porque Steven Spielberg era la segunda opción. Okay. Originalmente la iba a hacer Philip Kaufman, que es un director que es un poquito desconocido. Ujú. Él hizo una película que se llama The Right Stuff, que es como de astronautas, Ajá. y también el remake de Los Usurpadores de Cuerpos. Ok, ajá. Entonces, de hecho, él empezó a platicar con George Lucas sobre el posible proyecto, que en ese entonces era Indiana Smith. Empiezan a generar un guión con las ideas de Kaufman, pero Kaufman se va a hacer una película con Clint Eastwood. Entonces deja solo a George Lucas. Y George Lucas, porque es muy hábil vendedor, Sí. o sea, llega y le dice, claro, esto es mejor que James Bond. Porque aparte James Bond era una franquicia en donde no dejaban entrar ningún gringo a dirigir una película. O sea, siempre son directores ingleses. Entonces, pues, y aparte, pues Steven Spielberg para lo mismo. O sea, en ese tiempo era como, ese mono hizo Tiburón y ya, ¿no? O sea, no tiene nada de gracia. Ajá. Entonces, él le vende la idea, le dice, pues es que esto es mejor. Y va a ser una franquicia. Es como Disneylandia con mujer suelta. Va a ser una franquicia. Y un látigo. Va siendo una franquicia cuando entonces ni siquiera tenían el guión completo de la primera película y no tenían idea de que iban a hacer las otras películas. Entonces, es a partir de ese fracaso en el que ya dice, ok, quiero que mi siguiente película sea esto. Va a ser lo mismo de los 20 millones en los que dicen, es que ¿cómo vas a hacer una película así? Pero lo que George Lucas es que sí fue aprendiendo con la marcha de la producción de Star Wars hasta eso, ¿eh? Sí. O sea, quizás no sea un buen realizador, pero es buen productor en ese sentido. Era un buen productor en ese sentido. Sí. Sí. Bueno, Es que aparte venía de esta escuela y mucha Sí. de la noción
que era Coppola, Ajá. porque ellos querían tener el control total creativo de la película, querían tener todo el control de mercadotecnia de la película, querían tener todo. O sea, él veía cómo los estudios trataban a su amigo, Ajá. que pues, obviamente con El Padrino era porque Paramount lo traía por contrato, ¿no? Ajá. Y al final de cuentas él hizo las secuelas del Padrino, todo para poder sacar sus propias películas, ¿no? Sí. Sí, pero algo que, si bien no es un acierto del todo, pero algo que se le puede atribuir mucho principalmente, bueno, sí a los dos, a George Lucas y a Steven Spielberg, que son las cabezas de este proyecto, es que han sabido adaptarse a los nuevos mercados. A lo mejor nosotros no los entendemos, no entendemos las nuevas películas de Star Wars. Pero todo lo que se generó a raíz de Star Wars es impresionante, o como diría Sage, impresionante. Y en el caso de Steven Spielberg, la última película referente que para armar este discurso que me viene a la mente es Ready Player One, que tal vez a nosotros puede ser, sí, está llena de referencias, pero ¿qué más tienes, no? Pero sabe venderla, ¿no? Supo hacer el trabajo para que realmente llegara a masas. Supo adaptarse al mercado y a lo que buscan los nuevos mercados, las nuevas personas. Sí, no tanto a la crítica o algo así, sino a los nuevos mercados. O sea, libre de gluten. Exactamente. Sí, en el caso de Ready Player One, como que ya lo siento un poquito cansado en esa noción de espectáculo, ¿no? Porque lo que siempre tuvo Spielberg era que lograba conectar tanto la visión autoral como el espectáculo. Así, o sea, Tiburón, Encuentros cercanos de tercer tipo, yo creo que es el mejor ejemplo, porque es una película que incluso él hace su guión. Y de hecho, cuando llega para Cazadores del Arca Perdida, él propone muchas ideas, no está colaborando precisamente en el guión, o sea, no sale como autor, pero muchas ideas sí empiezan a generarse. Y también lo que percibes, y eso es muy bonito, y para mí eso es lo que yo defino a Cazadores del Arca Perdida. Para mí es una película que define como completamente esta esencia de la infancia. Es una película que define el género de aventura. O sea, no puedo pensar en una película que no lo sea eso. Es una película que a través de, igual que Star Wars, que a través de las referencias que ellos veían de niños, pues hacen una película, hacen un constructo, y es una nueva idea a partir de estos clichés. Porque, o sea, ahorita ya la vemos y decimos, ¿sabes qué? Es maravillosa, pero estaba haciendo referencia a cereales baratos y apestosos, ¿no? Que hacían así como, no, pues, le pones estas lanzas a esos monos para que sean aborígenes de quién sabe dónde, ¿no? Y las hacían así como con 2 pesos y los niños iban a pagar y veían en los Nickelodeons, ¿no? Sí. Entonces, a partir de eso generan este gran personaje que a mí me parece maravilloso, y eso es en el sentido del guión, que Indiana Jones se presta para ser un personaje que desde las primeras escenas tú ya lo estás como viendo como, es un tipo rudo, es un tipo que sabe lo que hace. Pero el argumento te va demostrando que no es que así. No. De hecho yo conforme iba viendo la película lo iba comparando más con John McClane. Que es el prototipo de John McClane, por así decirlo. Que no es... Realmente no es tan... Es una persona como cualquier otra con un látigo. Claro, todos tenemos látigos. No, como si yo tuviera un látigo sería como él. Llegaría aquí al pico y yo creo que todos hemos soñado con tener un látigo pequeños, ¿no? Cada uno en diferentes situaciones y demás. Pero aparte no podrías usar el mismo para las situaciones más personales, ¿no? Pero, quién sabe si es cierto. No, creo, es muy grueso. Depende de gustos. Aquí no se limiten, amigos de Pipila.mx, cada quien. El tamaño aquí no es importante, sino es lo que te haga sentir. Es como dice Indiana Jones, no es el modelo, es el kilometraje. Exactamente. No son los años, es el kilometraje. No son los años, sí, es el kilometraje. Que por ejemplo también, ahorita de que decíamos de Spielberg y George Lucas, en algún momento George Lucas no quería a Harrison Ford como su Indiana Jones, porque no quería hacer
que dijeran que es que este productor solamente quiere trabajar con este tipo de con este actor, ¿no? Entonces se había escuchado por ahí hasta una opción como Bill Murray o Estaría interesante un Bill Murray como Indiana Jones. También. De hecho, se me va el nombre del personaje, perdón, el que hace de dónde está el piloto y dónde está Leslie Nielsen. También por ahí se estaba escuchando a este personaje para hacer a Indiana Jones. Que de hecho Bill Murray siempre estuvo como en estos posibles casting de Spielberg. De hecho él iba a ser Cabo de Miedo en el 90, de hecho en el 91. Okay. Pero le cambia la producción a Scorsese y de hecho el personaje de Max Cady, que es el personaje de Robert De Niro, iba a ser Bill Murray. Entonces imagínate un Bill Murray bien fortachón tatuado amenazando, y aquí iba a ser Harrison Ford, el personaje que es el de Nick Nolte. Entonces es como de, yo quiero ver eso. sería muy interesante, mejor un episodio de los hubieras, de todo lo que hubiera podido haber hecho Bill Murray. Bill Murray como la máscara. Cazafantasmas 3, Sí. antes de que se muriera Harold Ramis, estúpido. Ahorita ya la quieres hacer, pero pues ya que con un remake. Tranquila. el día de hoy estamos de manteles largos por Indiana Jones. Y que de hecho es el próximo año, ¿no? Que se quieren estrenar las 5. Sí, Sí. El próximo año. con dirección de James Mangold, ¿no? El que hizo Logan. Ajá. Sí. Sí. Pero de hecho el que iba a ser Indiana Jones era Tom Selleck. La fantasía de mi mamá. No sé, el que salía en Magnum, ¿no? Y la verdad es un tipo que tú lo ves y dices, por supuesto, ¿no? Como que tiene este carisma. Pero la verdad es que Harrison Ford, o sea, no... Es muy buen actor, pero también es muy curioso porque no tiene como estas capacidades actuales. Era carpintero, ¿no? Y no tiene como este porte, ni esta presencia, ni Bueno, la historia la ha marcado un carpintero, a final de cuentas. Por los años se están contando a raíz de un carpintero. O sea, no podemos demeritar el trabajo de un carpintero. Buen punto. Bueno, está bien. ¿Estás diciendo que Harrison Ford es la reencarnación? No quiero asegurar eso, pero puede ser. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Digo, Tengo fe. no lo han visto a él y a esta persona en el mismo lugar al mismo tiempo. No, y de hecho tienen una diferencia de como de 2021 años, ¿no? Sí. Entonces, Sí, pero tiene un porte, o sea, y tiene carisma. Y también sí. supo qué personajes agarrar. Porque también es un actor que está como muy fachado a la antigua. Ajá. O sea, tú ves a Harrison Ford y te recuerda mucho como a Cary Grant o a Jimmy Stewart en cierto sentido. Porque también, digo, no es que vaya a interpretar a Shakespeare, pero si yo veo a Deckard, veo como una complejidad emocional que tiene, de depresión, por supuesto. Si yo veo a Han Solo, y de hecho, si yo veo a Han Solo y a Indiana Jones, sí noto ciertas Sí hay diferencias, diferencia. ¿no? No ciertas, sí hay diferencia. Sí. Tal vez físicamente. No, obviamente no. Bueno, aunque Han Solo, para cuando Spielberg hace, porque él defendió el casting de Harrison Ford, fue viendo el Imperio Contraataca, que ahora volviendo a ver el Imperio Contraataca, sí está gordo en esa película. Sí. Sí, está cachetón y sí se ve. Sí se ve más gordo que Han Solo. Y ahora tuvo un año porque en Cazadores del Arca Perdida, digo, no es que sea como La Roca, por supuesto que no, pero sí sale con una fortaleza muscular. Complexión sí, una complexión física. Sí, más. Aunque las coreografías de las peleas son malísimas. Sí. Sí. No. Que ahora, por ejemplo, una de las escenas icónicas de Indiana Jones es cuando pelea contra el sujeto el de negro, con la espada. De hecho, iba a ser una escena también con una pelea más coreografiada,
pero debido justamente a la amenaza de la diarrea de Túnez, Harrison Ford dice, es que ya no puedo, Cualquier esfuerzo puede ser una amenaza Sí. para la producción. Entonces él sugirió que dice, es que Indiana Jones viene de secuencias de pelea justamente ahí donde está tratando de encontrar a Marianne, o ¿cómo se llama? Marion. Entonces, dice, pues una escena de pelea más, ¿no? Y fue donde se les ocurrió hacer justamente la escena del disparo. Que antes de irnos al primer corte, al primer espacio de descanso, cabe destacar que la descripción del episodio del día de hoy, que dice 40 años de la guerra de Túnez, tiene que ver con la guerra gastrointestinal que libró Harrison Ford Y toda la producción. y toda la producción durante la producción de esta película. Tenían diarrea explosiva con tos. Sí. Una de las amenazas más grandes que puedes tener, incluso... Era como abrir el arca de la alianza. Exacto. En Heliodoro. Muy bien, amigos y amigas de pipila.mx, es momento de irnos al primer espacio de descanso para que también aquí nuestro invitado pueda refrescarse, porque parece que tiene su vaso de agua ahí, pero no lo toma todo. Es que no puedo, por obvias razones. Ahorita regresamos, amigos de En un pipila.mx. momento regresamos. En un momento regresamos. Hey, Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. Just take those old records on the shelf. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you. Say what one more goddamn time. Wax on, right hand. Wax off, left hand. Wax on, wax off. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Continuamos. ¿Qué? ¿Arriba qué? Amigos y amigas del Hubiera Podcast y del pipila.mx, pues estamos aquí de vuelta. Sí, estamos de regreso. Este episodio es patrocinado por Sunny Rain. Entonces, a ver, sí, para mí sí es mal coreografiadas, porque sí, la intención sí es que se vean naturales. El detalle es que sí, se nota que están anunciando el siguiente golpe. ¿Crees? Sí. Pero es que también es en un sentido... de hecho, más bien como retiro mi noción de que se vean reales, porque creo que es más en el sentido caricaturesco. Sí, Sí, ahí, espectacular. bueno, ahí vamos, Sí, está bien, claro, ahí sí. está bien. Y de hecho hay cuando está peleando contra el alemán en el avión, Sí, ojalá hay un llegue. golpe que va a un lado y gira para el otro. Y mira, Pues de hecho para mí el mejor... Una de las mejores secuencias de acción de la historia Ajá. es la parte del camión. Donde él... Donde se mete el Sí, camión. se mete el Que camión. aparte el camión cada que choca con un coche ruge como un tigre. Pero ahí de hecho se define mucho esta intención de Indiana Jones. Ya lleva como 20 secuencias de acción Sí. antes. Ya está todo polvoso y luego le disparan de por sí. Ajá. Pasa lo de que se queda atrás del camión y todavía se vuelve a meter. Y lo primero que hace es como desfogarse contra el nazi. Sí. O sea, no le da un golpe contundente, sino que lo empieza a azotar. Me causa mucha gracia eso. De hecho, es una película ya antes de entrar a los hubieras, porque estamos hablando, y normalmente nada más tomamos el primer bloque Ajá. para hablar de la película, y el segundo ya empezamos a plantear hubieras. No, lo único que quiero decir, sí, una película de aventura con un guión que tiene sus detalles, ¿Cuál? pero... A mí me parece uno de los mejores guiones de Hollywood del 80. Ok, sí, ahí no vamos a entrar ahorita tanto en detalle, pero una de las cosas que tiene maravillosas es que sabe muy bien cómo generarte esa expectativa de por fin hizo algo bien tu personaje principal y llegó el antagonista a quitarle todo. Eso a mí me encanta, porque dices, ya lo logró, ya lo logró, no. De hecho, el clímax de esto para mí es cuando llega al que tiene el lanzamisiles y está amenazándolos y terminan atrapándolo. Pero es porque ahí también juegan mucho con las convicciones del propio Indiana Jones, ¿no? Sí, pero durante toda la película se ven ese tipo de situaciones en donde parece que lo logra, pero no por lo que sea que haya ocurrido. No, y de hecho, o sea, la película es
dos elementos, ¿no? O sea, siempre juega con estas expectativas de que algo grande va a pasar para después como ponerte como una bofetada como de humor. Para mí una de las mejores escenas en ese sentido es cuando Marion quiere escaparse y llega el nazi, ¿no? Y saca unos chacos y piensas, no, pues va a torturar, ¿no? Y los acomoda para que sea un gancho para colgar su saco. Y en ese sentido también creo que la gracia de Indiana Jones es que es un personaje tan ensimismado en su propia misión que no se da cuenta del mundo que le rodea. O sea, no se da cuenta de que las alumnas se mueren por él, o sea, que es un hombre deseado. No se da cuenta del daño que le hizo a Marion cuando eran jóvenes, porque para él su misión y su visión y todo lo que quiere hacer y su pasión es recuperar los artilugios del pasado. La arqueología. Arqueólogo. O sea, o sea, en todo sentido, o sea, deformar tu cuerpo a tal grado de poder conseguir esos tipos de cosas. Y en ese momento es cuando yo voy a romper el punto cumbre de mi carrera, ¿no? Que siempre es en las 3 películas eso, ¿no? Bueno, ¿por qué no hablas de la 4? Las 4. No, es que en la 4 casi no se maneja en ese sentido. No pierden personalidad, es lo que he escuchado porque no la he visto. Entonces es como de, ok, podría acabar con todo esto, pero quiero ver qué pasa, ¿no? Quiero ver qué pasa. Sí. Y aparte también en este sentido me parece que en el guión utilizan estos elementos. Pues es como esta dualidad entre los dos personajes de cómo tratar a lo desconocido. Porque Indiana Jones lo trata con un poquito de cautela. Se va dando cuenta de ciertos elementos que van ocurriendo a través de su búsqueda, que dices, ok, aquí hay algo malo, ¿no? Porque no es como si simplemente fuera un artilugio. Y los que lo toman así como una mera cosa del pasado son los nazis. Excepto Velo, que también tiene esta sed como Indiana Jones. Pero él no es cauteloso y no respeta estas nociones. Y el simple hecho de que un director judío termine haciendo una película en donde nazis tienen la cabeza explotada es como una especie de venganza contra el pueblo, la gente que los oprimía, por así decirlo, ¿no? ¿Quién se está bañando con quién ahora? Que, en ese sentido, o sea, porque Spielberg es de esa generación que viene después de la guerra. Entonces, el que estén poniendo ese tipo de cosas en un sentido fársico, me parece maravilloso. Sí. Y ya nada más para cerrar esta parte, la escena bueno, la parte violenta de la película es para mí, o sea, sí te rompe por completo como esta capa de aventuras simple que te está poniendo. Se vuelve una película de horror esto. Y después tienes esta escena del avión en donde sí no te lo muestran, pero te llenan de sangre. Y después esa escena que yo no sabía que pertenecía a Indiana Jones. Obviamente no ayer que la vi otra vez, lo supe, pues. Pero no me acuerdo en qué momento, hace ya algunos años, en donde dije, ¿es en serio que esa escena pertenece a Indiana Jones, en donde le explota la cabeza a uno de los alemanes y el otro se está deshaciendo? Sí, la forma que se derriten. ¿Es en serio que eso pertenece a Indiana Jones? Wow. Y ya cuando la ves con contexto, es grata la escena. Es muy satisfactoria. Y aparte, aquí no lo hemos mencionado, pero yo creo que este es uno de los mejores trabajos musicales de John Williams. Porque hace que las escenas de acción tengan un sentido casi de ballet. Y se apoya mucho a Spielberg en el montaje. Estoy totalmente de acuerdo. Y aquí en esta cinta sentí de dónde saca inspiración Danny Elfman para sus trabajos. ¿Crees? También. Yo lo sentí muy... ¿Qué te sonó? El inicio de la película lo sentí como un trabajo orquestal como el que los que realiza Danny Elfman. Pero como cuál te sonó. O sea, la parte de su trabajo, porque siento que Danny Elfman es de los compositores musicales que tiene como una línea muy marcada. Entonces sí siento que tiene inspiración de esta película. Que por ejemplo, no sé por qué, no sabría decirte en qué estructura musical ni nada de eso. No, solo lo siento. Pero como ¿qué te sonaba? O sea, para que digas, es que aquí hay, por ejemplo, dirías, como en Batman hay unos atisbos de Indiana Jones. No sé, solo lo siento similar. Pero a todo el trabajo de Daniel. A todo el trabajo de Daniel. Que por ejemplo, en la banda sonora
cuando hicieron que George Lucas mandó a componer la música para la película. El tema que ahorita es el icónico de Indiana Jones es de 2 propuestas musicales que habían hecho, que dice, oye, ¿y si mezclas, esta parte de con este? Y fue donde nació una fusión. Original. De hecho, es de las 2 propuestas que había hecho el compositor de Williams. Es que hay 2 temas de Indiana Jones en cierto sentido, que es el tema de Raiders of the Lost Ark, que es tin, 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 pero el otro es el de Mario, ¿no? De también que lo hizo ya nos tumbaron. Se me salió la orquesta de Londres de la boca. Perdón, ya llevamos media hora y no hemos planteado ningún hubiera. No has dicho absolutamente nada. Y, hermano, no sé si tú pensaste en un hubiera, pero respetando lo que hizo Deus, antes de pasar a nuestros hubieras, respetando lo que hizo Deus con Payasos Asesinos del Espacio Exterior, en donde dijo, es perfecta, no pienso hacer ningún hubiera, hasta que lo convencimos de hacer hubieras. Nos estabas platicando de 3 guiones. Primero hagan sus propuestas y luego vamos a... Sí, porque primero vamos a ver las propuestas. Como yo siempre nunca digo los hubiera. Hasta después. Ustedes digan sus hubieras y yo les voy a decir los 3 hubieras profesionales. Como un verdadero experto de cine los pudiera plantear. Incluso escribí 3 guiones completos. No, o sea, son 3 guiones. Tengo el cast que la gente cobró por estos y te quedas chale, o sea, no. ¿Pero esa cuota básica o sí cobraron bien por esos guiones? No, pues yo me imagino que cobraron muy bien. Pues estás hablando de una franquicia, no estás haciendo una película como con 20 pesos, ¿no? Que son, el sueldo básico de la época el sueldo base eran como $20,000, ¿no? Por guión. Si era un guión, o sea, si te compraban el guión y ya, si ellos decidían no producirlo, ya era otra cosa. Ya era otra cosa. Pero estos sí eran guiones buenos, pues sí pagaron. Y aparte cuando funcionaba, te pagan más cuando haces revisión de guión. Porque haces como doble trabajo, por así decirlo. Pues fue lo que le pasó a Tarantino con Natural Born Killers. Ajá, pero él lo había vendido como la idea así como bien chafa. Y de hecho no le gusta ese guión, ¿no? Sí, no le gusta. No le gusta. Y la película tampoco le gusta el trabajo que hizo Y a mí tampoco me gusta. Pero a ver. Sí, hermano. Ok, este primer escenario a mí se me planteaba hay un capítulo en The Big Bang Theory en donde esta Amy Farrah Fowler, que es la que se vuelve esposa de Sheldon, le dice que no le gusta Indiana Jones. Y dice, ¿por qué? Si es buenísima. Es que no hace nada. Realmente, si los nazis hubieran encontrado la arca, les hubiera pasado lo mismo y Indiana Jones no interfiere en nada. Y ya entonces sale que los protagonistas empiezan a ver la película y empiezan, y esto, no, pero por esto pasa esto, y esto, por esto pasa esto. Entonces a mí se me ocurría este escenario en donde hubiéramos acortado un poquito la trama de encontrar el arca y que realmente fuera un arma mortal, y aquí tendríamos a un personaje, a un Indiana Jones que realmente al final va a detener a los nazis, porque sí es un arma con la que están amenazando la destrucción del pueblo noario. Interesante. De entrada en esta propuesta siento que los mexicanos ya no estaríamos. Porque yo siento que Hitler diría, ellos van a utilizar mi bocho después para hacer taxis. Bueno, si lo piensas, México fue partidario de apoyo a los nazis. Hay una historia. Hay una historia de que los nazis, de hecho, uno de los planes era invadir Estados Unidos a través de México. Sí, la historia de que llegan aquí con la finalidad de recuperar el territorio, ¿no? Que el mismo Lázaro Cárdenas dijo, no, porque venimos de una revolución. O sea, no por el conflicto. Exactamente. Sino, ahorita no. No, pero es ahorita no, joven. No, pero si te fijas, México siempre ha tenido esa línea de poner un pretexto para no apoyar. Y de hecho el apoyo a Estados Unidos años después fue simbólico. Pero aquí estaba el partido nazi en encuestas y todo eso. Y en ¿cómo se llama?
Pues en relevancia política. Pero te das cuenta que los nazis realmente nada más buscaban aliados para seguir con su plan. Sí. Entonces, si había algo aquí nazi, a ver, pruébalo con esos negritos que están. Córrele, tú. Oye, niño, ¿quieres ser nazi? Ya me imagino aquí un campo de concentración en México en donde les ponen salsa tabasco en los ojos. No, y los mexicanos, dame más. Como Homero en con Las donas, rosquillas. Bueno, de entrada deberíamos de tener a un Indiana Jones mucho más preparado de lo que es. O sea, sí debería de ser más fuerte, con más capacidad de preparación en artes marciales o alguna disciplina para poder luchar algún agente del SWAT o algo por el estilo, con la finalidad de que realmente pueda resultar ser una amenaza y pueda intentar detener esto. O debe de ser una persona exageradamente inteligente, que es una persona inteligente en general, ya es una de las cualidades de Indiana Jones, pero debe ser muy inteligente para poder detener esta amenaza que ya tienen y ya poseen el ejército nazi. Pues de hecho la gracia de por lo menos la trilogía original incluso la 4, tiene este sentido pues repetitivo en el portento de que Indiana Jones no es partícipe de la caída del villano, sino de que el villano con sus propios objetivos y del MacGuffin termina siendo presa de su propio ego y perece, ¿no? En todas las ocasiones le pasa eso. Pero en esta ocasión sí tendríamos que tener a un personaje mucho más participativo. O sea, ¿quieres que Indiana Jones sea más participativo? Sería si tiene un arma. Escenario en donde ya es el arma y es el único que capaz de detenerlos, pues sí necesitaríamos tener a un Indiana Jones más héroe de acción. Con unos que apunte el láser, que sea un arma que apunte un láser y entonces le aviente un cacahuate, tapa y explotan todo. Qué bueno que dijeron esas dos ideas, porque precisamente esas dos ideas ¿vienen? Las que vienen ahí. ¿Sí? ¿Ya ves cómo podemos hacer trabajo? ¿Ves cómo mi trabajo es? Pues ahora se las voy a leer para que digan, oh rayos, no quiero esa idea. Sí, necesitamos para que si ya tienen el arma los alemanes y con ella empiezan a destruir algún pueblo, necesitamos un Indiana Jones que sea más participativo o que por lo menos, no por lo menos, sino que sea como una especie de líder de ejército y que empiece a unificar todavía más pueblos para que pueda detener esta amenaza. Pero ya estás cambiando mucho como la noción de Indiana Jones. Es la idea. Pero es algo más, o sea... ¿No viste el capítulo anterior de Charlie y la fábrica de chocolates en donde los Umpalumpas eran extraterrestres que tenían secuestrado a Willy Wonka? Sí lo vi. Pero eso es como alterar mucho la situación. Porque, o sea, como que Indiana Jones es una épica, pero muy cercana en cierto sentido. O sea, son épicas como escondidas dentro de la historia, ¿no? Pero ¿no crees que Indiana Jones pudo haber sido más relevante en la historia? A lo mejor, ¿qué tal si...? Eso pasa porque pasa en las crónicas del joven Indiana Jones. Okay. Él es participativo en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. De hecho, también le toca la primera. Va al castillo de Drácula. O sea, ¿eso lo quieres? Eso está en la serie de televisión que nadie quiere. Que a mí sí me gusta, ¿eh? Ahí está, te hubiera gustado esta historia que estamos haciendo. Como episodio de televisión. Sí. Y todo con un látigo. Y unas esposas acolchonadas en esta ocasión. No sé por qué, pero ahí está Marion. Pues miren. Ajá. Les voy a leer por lo menos dos. Ajá. El primero de los guiones que se intentó hacer, esto fue tras el Templo de la Perdición. Okay. Posterior al éxito de Cazadores y el Templo de la Perdición, planes para una tercera película se comenzaron a contemplar. Desde un inicio, Lucas buscaba que el Santo Grial fuese el objeto clave de la tercera película, algo que no comenzó a trazar con el aspecto de la vida eterna, que era algo que para Spielberg no le parecía atractivo. O sea, Spielberg no quería asociar el Santo Grial con la vida eterna. Imagino que también por sus convicciones religiosas, ¿no? A final de cuentas es judío. Ajá, es como de nosotros no le hacemos a eso, ¿no? Le hacemos al producto de Escobar, pero no le hacemos a eso, ¿o cómo? Oye, me siento ofendido. Spielberg accedería
Entonces a que Chris Columbus, el director de Harry Potter, por lo menos las primeras 2, y de Mi Pobre Angelito, las primeras 2, y que en ese entonces venía fresco de sus participaciones junto a Spielberg con Gremlins en 1984 y en 1985 con Los Goonies y El joven Sherlock Holmes, se acercara a escribir Indiana Jones y el Rey Mono. Indiana Jones y el Rey Mono era una respuesta a las principales críticas del Templo de la Perdición por su tono oscuro y violencia que hizo que naciera la clasificación PG-13. Entonces, era una película más boba. Indiana Jones y el Rey Mono inicia en Escocia durante el año de 1937, con Indiana Jones de vacaciones, precisamente ahí, quien de pronto está inmiscuido en una investigación dentro de una mansión embrujada en donde se enfrenta a armaduras fantasmas lideradas por un fantasma noble. Eso es el inicio, es como la primera... Es como la reliquia que atrapó en la primera escena del... Sí, o sea, como la... Porque obviamente está haciendo alusión a James Bond, ¿no? Que tiene una aventura antes de la secuencia de créditos, ¿no? A su regreso a la Universidad de Marshall, es contactado por Brody, quien le comenta de la zoóloga Clark, quien acaba de encontrarse a un pigmeo africano llamado Taiki, quien asegura saber en dónde se encuentra la ciudad perdida de Sun Wukong, el Rey Mono. O sea, es africano y chino, ¿verdad? Taiki asegura que tiene 200 años gracias a un collar con un pedazo de flor del árbol de durazno de ahí, del cual los frutos pueden dar la vida eterna. Indiana viaja a Mozambique con un polizón, el cual resulta ser Betsy Tuffet, una estudiante enamorada de Indiana Jones. Betsy está tan enamorada de Indiana que en respuesta a sus constantes ignores, intenta suicidarse en varias ocasiones de manera cómica. Primero ahorcándose con el látigo de Indiana, después bañándose con whisky y teniendo un encendedor en su mano que el arqueólogo le quita, aventándose un librero a la cabeza. Claro, ¿no? Para niños. Betsy encuentra la atención no de Indiana, sino a través de un simio llamado Bonzo. Oye. Quien constantemente la besa. Betsy... Al hablar de un mono, ¿estamos hablando de un aborigen? Dijimos que no íbamos a hacer ese tipo de cosas. Betsy termina siendo arrojada a un río al final de la película. ¿Podía recolectar algodón o podía recolectar frutas? Yo creo frutas. ¿Cuáles son las cualidades de este mono? Termina siendo arrojada a un río en donde un pescador la captura y esta, pensando en que la salvó Indiana Jones, termina dándole beso a un pescado. Así se acaba la película, ¿eh? A su llegada, Indiana y Betsy se unen a la expedición de la doctora Clark, además de una joven llamada Scraggy Breer y Taiki. Desafortunadamente, Taiki es capturado por el sargento Helmut Gutenberg, un nazi con un brazo de metralleta, quien está bajo las órdenes del lugarteniente Werner von Mephisto, el bruto gigante del filme, y quienes tienen un tanque de 30 metros. Que de hecho, ahorita que mencionas el brazo de la metralleta, este personaje, justamente el de los chacos, que se vuelve para colgar el saco, querían que tuviera ese brazo tipo Winter Soldier, con un lanzallamas o una metralleta. Porque quieren eso. Para que vean que no todo lo que quieras está bien. ¿Por qué no? No, qué horror. Imagínate qué útil podría ser un brazo de lanzallamas. Sí, claro, a mí también me gusta. Vamos a hacer que este corte de carne tenga una muy buena costra. Y de pronto Indiana Jones se vuelve Mad Max. Sí. Y ya luego, el problema es cuando vayas al baño, cuando te equivocas. ¡Ah, me equivoqué de brazo! Yo me siento muy feo. Justo cuando llegan a las entradas del reino del Rey Mono, encuentran a un grupo de gorilas guardianes quienes defienden el sitio. Y mientras Indy pelea con uno, Taiki grita una orden para que el simio se detenga de matar al arqueólogo, dando a entender que Taiki es el futuro rey del reino perdido. Los nativos, los gorilas y el equipo de Indiana pelean contra Mephisto y un grupo de piratas. A ver, pausa. Los nativos, Indiana y los gorilas. Sí, o sea, porque aparentemente los nativos tienen guardaespaldas gorilas. Ok, antes de continuar, pausa. Ya es momento de nuestro siguiente corte. No, nuestra idea era mejor, Deus. Antes de continuar con eso, nuestra idea es mejor.
Pero es momento de irnos a nuestro segundo bloque de descanso. Y necesito hacer una pausa en esa historia. Tienes que absorber todo lo que acabas de decir. Se pone peor. Ok. Antes de continuar con la historia que nos está compartiendo Deus, que supuestamente es escrita por un profesional. Enseguida regresamos, amigos del Pipila.mx y del Luviera Podcast. En un momento regresamos. En un momento regresamos. We're friends to the end, remember? This is the end, friend. Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars. If a guy walked in for an interview without a shirt on, and I hired him, what would you say? He must have had on some really nice pants. I'm not a smart man, but I know what love is. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. Continuamos. Listo, amigos y amigas del Pipila.mx, ya estamos de regreso. Aquí Aldo nos comentó que hay mucho desmadre en esa historia. Sí, eso es producto de... La imaginación. La imaginación. Mucha imaginación en los 80s en Hollywood. Bueno, en todo el mundo. Imaginación que se podía hacer sólida y... No quiero que expongamos las capacidades que pudieran tener para saber las maneras en las que se puede consumir ese producto. Entonces, simplemente mucha creatividad en los 80s, en el Hollywood de los 80s, y gracias a eso tenemos... A Paco Stanley. Perdón. Al gallinazo. Que bueno, también es muy curioso que de este sentido son ideas tan malas y te quedas, bueno, yo haría un mejor trabajo, pero entonces resulta que es muy difícil hacer un guión de Indiana Jones porque tiene que pasar por la aceptación tanto de George Lucas como de Steven Spielberg, y los dos dicen que tienen ideas como muy contrastantes. Por ejemplo, la metralleta lanzallamas es algo que quería tener Steven Spielberg. Ah, yo creí que era George Lucas. No. O sea, George Lucas era... ¿Y si lo hacemos de Jesús? ¿Cómo crees? Mejor poner un nazi con una metralleta. Bueno, ¿en qué estábamos? En la pelea entre los nativos, Indiana Jones y un grupo de gorilas. Contra los nazis liderados por... Toma en cuenta que si hablamos de un grupo de gorilas, tal vez sea un grupo de personas animadas que hacen música. No. Ahora, perdón, es demasiado de MT, no desmadre, sino que justamente hace... MT. Ajá. Qué bueno que explico. Sí, era lo que estábamos pensando precisamente. Sí, lo tenía en la punta de la lengua, ¿no? ¡Qué bueno! Los nativos, los gorilas y el equipo de Indiana pelean contra Mephisto y sus hombres, que también incluyen un grupo de piratas. De hecho, no menciono, pero en una parte quieren hacer como alusión a la reina africana, en una película donde sale Humphrey Bogart, y de hecho sale una especie de cameo del personaje de Humphrey Bogart. Okay. ¿Por qué? Nomás porque sí. Mientras el equipo de Indiana Jones corre del tanque, los animales de la selva, porque están inmiscuidos en una selva, comienzan a correr de la hecatombe, en donde Indiana huye de un rinoceronte corriendo en círculos hasta que éste se cansa y logra montarlo y lidera una carga contra el tanque de Mephisto, pero el cual termina espantado cuando el tanque dispara hacia el trayecto del animal. O sea, lo avienta, porque es muy gracioso eso. Claire y Betsy forman un equipo contra los nazis apoyándose de la especialidad de la zoóloga, liderando a los simios a través de gritos y celebrando cuando se meten dentro del tanque gigante y lo comienzan a controlar. En el combate, Indiana es asesinado por Mephisto, pero su cuerpo es cargado hacia el árbol en donde aparece Sun Wukong, el rey mono, que reencarna de unos huesos. Sun Wukong. Goku, de hecho. ¿Sí? Que reencarna de unos huesos presentes en el árbol y quien además de curar a Indiana Jones le da un bastón para que pueda transmutarse en el animal que quiera por su labor de defender a la gente. O sea ya tenemos aquí un ¿cómo se llaman? ¿Son los nahuales?
Ajá. Sí, se vuelve una Wall-E. Indiana Jones. Spielberg tuvo problemas con el guión principal. No, ¿cómo crees? No lo creo. No, eso no lo creo. Principalmente por la escena de la mansión. Encontraba similar a su trabajo en Poltergeist y no quería repetir O sea, nada más por el prólogo, no por toda la película, por el prólogo. Yo creo que no leyó el prólogo y no voy a gastar mi tarde en esto. Además, rechazaría posteriores versiones en donde Chris Columbus puso a Sun Wukong como el villano. Ajá. Y Lucas volvería a intentar su versión con el Santo Grial, esta vez apoyado por Mepjes, quien escribió El color púrpura y El Imperio del Sol para Spielberg. Mepjes tuvo una noción bastante interesante que se mantendría para la última cruzada, en donde el Santo Grial resultaba ser una metáfora con la relación de Indiana Jones frente a su padre. El material de Mepjes tendría otra revisión por parte de Jeffrey Baum, quien había escrito Inner Space de Joe Dante. No sé si habían visto esa película, que es como... sale Dennis Quaid, que es el papá de Juego de Gemelas. Ajá. Que lo hacen chiquito y tiene una navecita y lo meten lo inyectan. Ok, sí. Sale Michelle Pfeiffer. Ese es de Joe Dante. Sí. Además de haber escrito Los Muchachos Perdidos. Ajá. O sea, él terminó trabajando en ese guión. Que de hecho, no sé si sepan, pero El Templo de la Perdición fue escrita por los que hicieron Jaguar el Pato. Una suprema. Muy bien. Obra maestra de la... Es maravillosa. Si esa les pareció... O sea, se están rasgando las vestiduras de que no se hizo esa película, yo me imagino. Pero, posteriormente, tras el éxito de La Última Cruzada, Harrison Ford y Spielberg buscaban una cuarta entrega. Sin embargo, el que se negaba en esta ocasión era George Lucas, puesto que pensaba que ya había explorado lo necesario del personaje. A pesar de esta noción, Lucas terminaría produciendo el programa de las crónicas del joven Indiana Jones, que funcionaba como precuelas y que además mostraba a Indiana Jones en el año de 1993 dentro de un museo, siempre cerrando los episodios, ya todo viejito. Dentro de la producción de la serie, Lucas de pronto tuvo interés de otra película, en donde propuso que sería un hombre viejo y terminaría casándose. Eso es lo que quería. Además del interés de que ahora las películas de Indiana... simio que le dio un bastón para convertirse en cualquier animal. Para que se descubrió el amor interespecie. Ahí fue donde nacieron los furros. Sí. Qué horror. Además del interés que ahora las películas de Indiana Jones tendrían influencia en las películas serie B de los 50, algo que se mantuvo en El Reino de la Calavera de Cristal. Las ideas de Lucas serían... Pero ahí no fue intencional, de hecho. No, sí, sigue siendo en cierto sentido. Las ideas de Lucas serían tratadas por Jeb Stuart, quien ya había trabajado con Harrison Ford en El Fugitivo, con el título de Indiana Jones y los platillos voladores de Marte. Cabe resaltar que Jeb Stuart hizo el guión también de Duro de Matar. Ahora que, por ejemplo, esta parte de a lo mejor intervenir con marcianos, imagínate que en esta película justamente fuera más bien esa la intención, el de llamar a alguna inteligencia superior, porque es lo que dicen en un principio, que el objetivo de la arca era el de que tener algún tipo de comunicación con una inteligencia superior. Y que en realidad termine siendo una especie de Día de la Independencia en donde tiene que juntarse el ejército americano con la Triple Entente. Es mejor que eso, que lleguen los extraterrestres y los nazis americanos. Te voy a leer esto y te vas a quedar callado, porque te vas a dar cuenta que acabas de decir esa idea. A ver. Una idea que acaban de rechazar Steven Spielberg y George Lucas. Ok. Sí, pero aquí no está Steven Spielberg ni George Lucas para que invitados especiales. Y George Lucas siempre con su papadote, sus tenis blancos. No, y lo curioso es que no va a entender nada porque no hablan español, no va a estarse riendo. Qué cagados esos muchachos. ¿Quiénes son? ¿Por qué nos trajeron aquí? La película empieza en Borneo de 1949, con Indiana Jones peleando contra piratas liderados por otro arqueólogo. A ver, espera. 1949 y todavía está la Triple Entente. Aparentemente. Todo esto para que Indiana Jones pueda recoger a la doctora Elaine McGregor en Kabul, de la cual termina perdidamente enamorada. No se explica, simplemente es como de, ok, la chica en turno, pero me enamoro de tal grado
de que considera casarse con ella a pesar de no conocerla en su entereza. En la boda de Indiana Jones está Marion, Willie, Sala y Henry Jones. Están todos. Pero a pesar del interés del arqueólogo, la doctora McGregor huye. O sea, esto es de Sex and the City, la película. Okay. Pero en los 90s... No, bueno, Sex and the City, la película es del 2008. Ajá. La doctora McGregor huye del lugar vestida de novia, dejando a Indiana Jones en el altar. Indiana Jones va a buscarla a su oficina y descubre que Elaine tenía en mente ir a Nuevo México, en las Arenas Blancas, en donde se hicieron las pruebas nucleares de la bomba Trinity. Y es cuando llega para allá que es capturado por Bob Bolander, el hombre que se llevó a Elaine de la boda. Elaine pide que no dañen a Indiana Jones y convence a los encargados de que Indiana los ayude en la exploración de un sitio arqueológico que guarda un platillo volador. Indiana al principio está escéptico, pero acepta tras ver el cuerpo de marcianitos quemados, además de un cilindro de piedra cubierto de anillos y un código de varias lenguas que deduce que son egipcias y sánscrito. El cilindro además es una fuente de poder que cuando lo ponen brillan las cosas y truenan, ¿no? Ajá. Con una computadora del tamaño de un cuarto, el equipo logra descifrar los símbolos y se dan cuenta de que son coordenadas que los mandan al monte Kibo. Ok, te estás diciendo una computadora del tamaño de un cuarto, estamos hablando de una computadora de la época, ¿no? Sí, de los 50. Sí, o sea, no. Pero yo me imagino que hicieron eso así como de, mira, así eran las computadoras de antes, ¿no? Qué gracioso. Y que además tenía una carita y le hablaba a la gente. Hola, Dr. Jones. Que era como Hal. ¿Qué podemos ayudar? Como Hal. Pero le escribía así con papel. Sí. No, de hecho el papel era como la lengua de la computadora. Hola, señor Jones. ¿Y por qué Hannibal Lecter? No, era así pitapo. Señor Jones, ¿es que nos van a ayudar el día de hoy? Pero el resto de los números parecen aparecer en modalidad descendiente, lo cual intuyen que se trata de una bomba. Elaine y el cilindro. Ayer pronto... pasé por tu casa. Era Yucatán. Ah, Nuevo México. Nuevo México, Nuevo Yucatán. Exacto. Porque todas las ciudades tienen su nuevo, ¿no? Nueva York. Claro. Nuevo México. Nuevo Orleans. Nuevo León. Nuevo Sonora. ¿Sí existe, no? Salamanca. Nuevo Salamanca. Ahora... Bueno, no voy a decir nada. Está caliente. Literal. Elaine y el cilindro son abordados por espías rusos, quienes la llevan a un avión, e Indiana, al intentar salvarla, termina siendo golpeado y a punto de ser lanzado por el compartimiento de las bombas, hasta que un platillo volador aparece e intenta tomar control del avión, solo para ser derrotado por jets de la Fuerza Aérea. Posteriormente, los protagonistas tienen un encuentro cercano del tercer tipo en una camioneta, como la película de Steven Spielberg. Y cuando Indiana Jones intenta regresar al cilindro, los anillos comienzan a brillar mientras que los extraterrestres se la pasan diciendo Mukara Mukara, lo que significa peligro en sánscrito. El ejército, bajo las órdenes de Bolander, entabla una batalla contra el platillo volador. Bolander se queda con el cilindro y termina dirigiéndose al monte, mientras que Indy e Elaine, al lado del espía ruso, encuentran otro platillo volador e inician una carrera para llegar primero. Justo cuando van llegando a la montaña, el platillo es atacado de nuevo por el ejército, pero este resulta no tener daño alguno, gracias a que una nave nodriza invade el cielo y aventando a todo el equipo para limitar al viento como si fueran juguetes. Bolander sobrevive en un jeep. Salieron volando y se llama volando. No fue tan creativo el escritor, ¿eh? Pues, aparte está agarrando muchas cosas de, o sea, encuentros cercanos del tercer tipo. Sí. Y ve que llegan otras 3 naves en el cielo, con una serie de luces que van apuntando precisamente al sol. Bolander, aún en control del cilindro, lo apunta a su cabeza. Ahí está tu cuestión del arma. Y las luces lo localizan, obteniendo energía de más que aprovecha para quemar al ruso. Este es invencible y empieza a atacar hasta que el sol se pone en el horizonte. Los platillos voladores comienzan a brillar cada vez más fuerte y Bolander apunta el cilindro a estos para evitar que escapen, pero la energía termina partiendo en 2 al general. Los platillos y el cilindro hacen un ruido ensordecedor y en un flash escapan. Indiana Jones regresa... Que esta historia tiene un super soldado ruso. Sí, de hecho hay varias cosillas que terminaron también agarrando para la 4, porque también salen hormigas, está también la escena de que sobrevive un cataclismo nuclear con un refrigerador.
Indiana Jones regresa con Elaine, en donde procede su matrimonio solo para ser recibido por Shorround, el niño del Templo de la Perdición, quien es ahora un adulto y maneja una limusina llevándose a la pareja al atardecer. O sea, nada más cliché que una persona de Medio Oriente en Estados Unidos manejando una limusina o un medio de transporte. Y te voy a decir por qué la rechazaron. Porque cuando estaban en producción, o sea, Steven Spielberg como que no se fijó en estas cuestiones, pero ya había salido Día de la Independencia y le pareció que esta película iba a ser similar. Ok, nosotros estamos planteando un hubiera de 1981. Ok, en este escenario todavía no salía el Día de la Independencia. Ok. Entonces invaden los extraterrestres. Ajá. Es una amenaza para el mundo. Ajá. Se juntan los nazis con los americanos, los japoneses. Luego. Y los japoneses empiezan a agarrar los cuerpos y el... ¿cómo se llama el grupo 73? ¿Cómo se llama? El Escuadrón 400, el que hacía los experimentos biológicos. Empieza a hacer experimentos con extraterrestres. Era medio oscuro a la historia, ¿no? Está bien, ¿no? No, yo y después buscan la lanza del destino. Ándale, que sea de hecho, ese sea el desenlace en donde tienen que buscar los otros otros artilugios, la lanza del destino y el santo grial para derrotar a los aliens. Y ya tenemos la trilogía. Y le avientan a... o sea, ¿quieres que sea una saga continua, no? O sea, pues sí, es una amenaza extraterrestre. Por supuesto, tiene que ser de más películas. Claro que sí, tengo el presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto de... 20 millones para la primera. ¿Cómo se llama esa Indiana Jones? 20 millones para la primera. ¿Así se llama Indiana Jones y los 20 millones? Exactamente. ¿Cuál es el nombre de tu película de Indiana Jones? Y el Arca Perdida. Porque de hecho es con la que llaman a los extraterrestres. No, sí, se llama... O sea, que estás borrando Cazadores del Arca Perdida para que tu película sea Cazadores del Arca Perdida. Sí. Ok. Sí, está desapareciendo la historia. O sea, en el 81 ya no existe la primera película de Indiana Jones. No, en mi escenario no. Y en lugar de que se mueran los alemanes, los extraterrestres llegan. Y se vuelve Wolfenstein. Sí. Dejemos una secuencia final en donde se ve como las naves empiezan a llegar cerca de la estratosfera. Y tu trilogía se va a acabar con el final y al final... Obviamente. No, aparecen las letras del final y un signo de interrogación. ¿El final? Sí. Sí, para que es original, ¿no? Sí, nadie lo hace. Y unos huevecillos de extraterrestres abajo de un edificio. Podemos empezar también con una cortinilla que vaya subiendo con una historia en donde diga que en una ganancia no muy lejana. No, sería en un continente no muy lejano. Ajá. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, como en 1940 más o menos. Hace mucho tiempo, como hace 40 años. Mira, yo... que en ese momento eran 40 años. Que en ese momento eran 40 años. Sí, de hecho. Ahorita ya serían 80. Ahorita ya serían 80. Ya es más vejez todos. Yo creo que el problema con hacer otra película de Indiana Jones es que precisamente como que le fue ganando también el tiempo. Entonces, sí, yo seguiría con estas cuestiones de los artefactos míticos. Precisamente le mencionaba a Hugo con uno de mis videojuegos favoritos de Indiana Jones es Indiana Jones y el Destino de la Atlántida, en donde recupera como un artefacto que de hecho saca como... Es como una cosa que suelta tic-tacs. Pero esos tic-tacs se llaman oricalcos y son como bolitas que generan mucha energía. Semillas del ermitaño. Como semillas del ermitaño. Entonces los nazis se las roban y Indiana Jones lo que tiene que hacer es buscar a una colega que también era arqueóloga, pero como se dio cuenta de que ahí no conseguía dinero, lo que hace es como ser como parapsicóloga. Según esta, ella es una medium y tiene contacto con los fantasmas. Entonces ella hace equipo con Indiana Jones, van pasando varias cosas y ellos terminan en Atlántida. Se me hace una película con mucho más potencial, que también maneja como todo O sea, más potencial que una franquicia que te acabo de proponer. Sí, es que dirigida por Roland Emmerich. O sea, te estamos planteando el Arca Perdida, el Santo Grial y la Lanza del Destino para unirlas como las reliquias de la muerte. Entonces es un exodio. Ándale. ¿Tienes algún problema con eso? Es que tampoco me gustan las reliquias de la muerte. Ok, no son las reliquias de la muerte. Ok. Son las reliquias
de lo que pasa de carpintero. Las reliquias del Hijo de Dios. Las reliquias del carpintero. Y los cazadores del arca del carpintero. No, pero creo que incluso, digo, ya tienes que poner o sea, si Indiana Jones ya es grande, pues obviamente tiene que pelearse ahora con los soviéticos, ¿no? Pues ya son los 50s. Pero aparentemente en la nueva película de Indiana Jones regresan los nazis. Como todo lo del pasado en la nostalgia, ahora los malos van a volver a ser los nazis. Porque también en Estados Unidos no es como si no existieran, ¿verdad? Sí. De hecho hay una serie que a mí me gustó mucho, no la he terminado de ver, que se llama Hunter, de Prime, en donde están cazando nazis. Y me gustó, o sea, de hecho sale Ted Mosby, el actor, o sea, en un personaje... Ahora lo vi claro, nazi y NASA. Vamos. Se fue muy malo. íbamos ahí como sorteando con los chistes el día de hoy. Dije, pues que los que hacen está Ted Mosby. Necesitamos un punto muy alto y un punto muy bajo para poder tener comparación. Para que digan, ya no pueden llegar más abajo. Ya. De aquí para arriba. ¿Qué más van a decir? Amigos de pipila.mx, pues ya es tiempo. Ya es tiempo. El día de hoy nos costó un poquito más de trabajo convencer a Deus. Defendiste más Indiana Jones, realmente lo defendiste más que Payasos Asesinos. Es que Indiana Jones es algo que no debe tocarse. Payasos Asesinos todavía le vamos... Salvo él mismo. Todavía le vamos... Es que Indiana... Hago al menos que él te lo autorice. Si él te lo autoriza, claro, si es consensuado, por supuesto, señor Jones. Aparte de Harrison Ford, entonces es muy guapo. No, pero Payasos Asesinos tiene más potencial. Y ahora que de hecho anunciaron la compra de MGM por parte de... ¿Qué es? La compró Apple. Ajá. Una de las principales cuestiones es que van a explorar las franquicias y ahora los Chiodo van a decir, claro, ¿verdad? Porque Netflix nunca nos apoyó, nadie nos apoya, ni la Fox. Ahora va a ver si Apple decide sacar Payasos 2, ¿no? Pero eso le veo más potencial porque para mí Indiana Jones, o sea, la trilogía es perfecta. Ya la cuarta entrega era como algo muy goloso, por así decirlo. O sea, ya era algo que no necesitaba, incluso porque el cierre de la tercera, de la última cruzada es muy bonito. Okay. O sea, haciendo una referencia principalmente al cine de John Ford, con el vaquero despidiéndose de la escena, viajando al horizonte, con su padre, ¿no? Reencontrado en esta cuestión del grial, ¿no? Precioso y aparte es la última película en donde los efectos especiales terminan siendo como de vanguardia en ese entonces, ¿no? O sea, no son computadora. Ajá, sí. Pero aún así la defendiste mucho y me cuesta trabajo. Quiero mandar un saludo a Ulises, que la semana pasada me pidió que lo saludara, alumno de la prepa oficial. Hola, Ulises. Pero pues no fue en vivo, ¿verdad? Y se me olvidó. Antes, anuncios parroquiales. Ya está a la venta. Lo pueden encontrar. Por fin. De hecho, iba a decir, felicidades, Hugo. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ya lo encuentran en Amazon. ¿Y ahora por qué lo venden nada más en Amazon? No sé por qué. De hecho, levanté el ticket y me dijeron, ¿qué crees? No está disponible en Amazon México para la... Ya no estamos imprimiendo en Amazon México. Ya lo estamos imprimiendo solo en Amazon Estados Unidos. O sea, pero si lo quieren físico, lo compran se compra en Estados Unidos. Sale en $8 el libro y en $7.54. ¿Pero lo puedo comprar en Amazon México? O sea, ¿lo tengo que meterme a Amazon de Estados Unidos para pedirlo? En Amazon Estados Unidos. En Amazon México está la versión en PDF. No es en Kindle, sí. Solamente tienen que descargar su aplicación de Kindle para cualquier plataforma. El comercialote. Pues, no lo permiten. Pero ya era hora. Cuesta $5. Ya era hora que hicieras tu libro. Muchas gracias. No es felicitación. Ya era hora. Ya era una maldita hora. No, es que siempre hablábamos de que de ahí tenía su idea y la verdad es que sí cuesta trabajo escribir y la verdad es muy valiente que ya lo hayas publicado para que todo el público pueda disfrutarlo. Sí, y espero les agrade. En Amazon Estados Unidos la versión física, Amazon México lo pueden comprar la versión digital. Lo que dicen sus ojos por Hugo Mena. ¿Y tú no tienes ninguna copia en físico? No, pues tienes que comprarla. ¿Y cómo me la vas a firmar?
La compras, la traes y ya. Te la firmo. Wow. El proceso es muy complicado, ¿eh? Tarda 6 días. Ay. Es como si fueras a la librería, compras el libro. Solo que la librería te está 6 días de aquí. ¿Me puedes firmar al digital? ¿Puedo firmar tu computadora si quieres? Te puedo firmar la frente. Tenemos un tatuador de cabecera aquí en el programa y te puedo firmar con un tatuaje. Perfecto. En el trasero. Donde quieres. No tenga ningún problema. Pero sí, ya está publicado, editado por el Hubiera Podcast. ¿A poco? Sí. Ahí está el logo del Hubiera Podcast. Somos una casa editorial también. Sí. Lo que gusta es publicar, nosotros acá. Entonces, de hecho, no me va a sorprender que de esta historia como reflexiva sobre una relación de pronto llegue alguien y le ofrezca la propuesta de las reliquias del carpintero. Exactamente. De hecho, todo esto era un previo del libro. $8. 5 en Kindle. No, de hecho, la sinopsis es: Emanuel, te amo, siempre lo voy a hacer. Y las lágrimas acumuladas en su mejilla empezaron a correr. En sus ojos empezaron a correr por sus mejillas. Y Emanuel responde: amar es cuidar y yo te quiero cuidar. Y es la historia del amor, pero cuando estamos enamorados realmente de los recuerdos de la persona y no de la persona. Sí, la idea era hacer una historia de amor, pero no una historia de amor normal, convencional, sino es una historia de amor tóxico incluso. Entonces es una persona que está reflexionando precisamente sobre lo que fue, ¿no? Exactamente, el hubiera. El hubiera. Está bueno, la sinopsis: ella está casada, pero tiene un acuerdo con su exnovio, que es donde se ven en su aniversario. Donde hubieran ellos cumplido 1 año de relación, se encuentran ellos. ¿Está inspirada en una historia real esto? Está inspirada en hechos reales, pero no es una historia biográfica. No. Hay que tomar o sea, que cada quien agarra ciertas experiencias. Exactamente. Muy bien, ya hasta aquí el comercial. Síganos en redes sociales. Ya llevamos es el programa más largo que hemos tenido en vivo. Bueno, valía la pena, también es tu libro. Sí. Pues bueno, amigas y amigos del pipila.mx y del Hubiera Podcast, pues muchas gracias por habernos acompañado. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias, Deus, por haber venido. Muchas gracias. Y defendido a capa y espada a Indiana Jones. Ese es mi trabajo. O sea, neta, ¿no defendiste tampoco así a Taxi Driver? ¿Cómo no? La otra vez estaba revisando el video y la verdad sí estuve peleándome. También cuando hablamos de Joker me peleé. Hablamos de Ok, muy bien, sí. Ya. Amigos de Pipila.mx, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a la producción, que también quiero mandarle una felicitación. La compu. Porque el día de ayer se casó producción. ¿A poco? Sí, muchas felicidades. Ayer firmó su sentencia. Que diga su acta. Su acta. Sí. Y también fue tu cumpleaños recientemente, también va a producción. Antier fue su cumpleaños, así muchas felicidades a producción. No se ve tan destrozado como para haberse casado. Lleva un día. No, o sea, pero de la fiesta. No, eso fue al civil y todavía no es la fiesta. ¿No hiciste fiesta? Una comida. Hubieron pambazos. Bueno, felicidades. Pues, como todas las semanas. Alegría y felicidad aquí. Sí. Como todas las semanas. Como frutas y verduras. Por mi parte, recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Deus. Pueden checar mis trabajos en Zona Franca y en el Festival de Cine de Guanajuato, en donde también tenemos el Salón de la Crítica y el Fit de la Crítica. Y pues ya, ahora sí. Nos estamos viendo y nos estamos escuchando la próxima semana. Adiós. Gracias por escucharnos. Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si? In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. This is from Matilda. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. Hasta la próxima. Esto es una producción del pipila.mx.